día de ayer, el presidente de la República, reunido con el Consejo de Seguridad Nacional, un consejo que agrupa a todo nuestro ejército, Fuerzas Armadas, Marina, todos los servicios de inteligencia y otras instituciones del Estado, donde el presidente de la República pues dio a conocer al país una serie de medidas que serán adoptadas de seguir pues la construcción de un túnel que desviará las aguas del río limítrofe entre la República Dominicana y Dajabón. Esto es un conflicto que viene de hace años. El túnel se había construido, la canaleta se había suspendido y vemos que ahora pues según hemos visto o entendido, por presión de sectores empresariales, por presión de bandas que controlan Haití, pues han obligado a los trabajadores o empezaron otra vez a reanudar la construcción de este túnel que desviará las aguas del río que pues es limítrofe entre la República Dominicana y Haití. Yo creo que las medidas adoptadas en el día de ayer son medidas diplomáticas que buscan simplemente pues presionar al Estado haitiano para disuadirlo de esta decisión que tal vez no puede contar con el apoyo de la jerarquía o de quienes gobiernan Haití, pero independientemente de esto se está ejecutando. Y la primera medida es cerrar definitivamente la frontera por el lado de Dajabón, y si esto continúa, ya a partir del jueves, que el presidente dio hasta el jueves como límite, pues se cerrarán totalmente toda la frontera conjuntamente con todas las aduanas y todos los puntos de intercambio que pudiera haber en la República Dominicana y Haití. En el día de hoy, Junior, se ha hablado mucho de ese tema, es un tema creo que obligado, no podemos dejar de lado, y es lamentable ver cómo líderes de oposición, dirigentes de partidos de oposición, quieren pescar en río revuelto y quieren pues cargarle el dado al gobierno de turno y hablar de que una insensatez, que se debió tomar mucho antes más la medida, que este país está lleno de haitianos, que aquí pues se emiten y se otorgan visas a nacionales haitianos en Juanamente, en Petionville, en Jimaní, en todo lo largo y ancho de la frontera y en los diferentes consulados que tenemos en Haití, y se habla más de 30,000 y 40,000 visas que se otorgan al mes en lo diferente en cada uno de estos consulados que tenemos, y yo creo que ha sido una responsabilidad de todas las autoridades que hemos tenido, de los últimos gobiernos, y si hoy tenemos una gran cantidad de haitianos en nuestro territorio, ilegal o no, se ha debido pues a una mala política y a una flexibilidad extrema de parte de nuestras autoridades, flexibilidad de parte de las autoridades de migración, flexibilidad de parte de las autoridades encargadas de custodiar la frontera, sea el ejército, sea el CEFRON, sea la institución que fuese, debieron tener la responsabilidad necesaria. Y hoy escuchar legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, de la Fuerza del Pueblo, que echarle toda la responsabilidad al gobierno de turno, que apenas tiene 3 años de gestión, y aquí tenemos no sé cuánto, si tenemos 1 millón, si tenemos medio millón, porque la verdad no hay una estadística. Aquí se hizo un censo y no sabemos todavía los resultados de ese censo, de cuántos nacionales haitianos tenemos, cuántos extranjeros de nacionalidad cubana en el país, cuánto hay venezolanos, cuánto hay colombianos, cuánto hay mexicanos, cuánto hay españoles. No hay una cifra exacta y lamentablemente ojalá se pudiera saber en el futuro, Junior, cuál es la cifra exacta de haitianos que tenemos con su permiso, con residencia, indocumentado, porque la verdad que no lo hay. Así es que es irresponsable, es politiquero de esos legisladores de los diferentes partidos de oposición querer decir que el país está lleno de haitianos, cuando en 3 años es imposible minar un país como está la República Dominicana hoy día, minada de haitianos. No nos oponemos, los haitianos son importantes,
Ellos son una fuente importante de trabajo para la industria, la construcción, zona franca, sector hotelero, que ya se han inmigrado a ese sector, diferentes sectores más, está la mano de obra haitiano importante, así es que es nuestro segundo socio comercial, pero que creo que en términos diplomáticos es la medida más correcta que ha tomado el presidente Luis Abinader para una forma de presionar al pueblo haitiano y que sean ellos que se pongan de acuerdo con las bandas, que sean ellos que se pongan de acuerdo con el sector empresarial. Y por otro lado, importante, la medida y la decisión del presidente de anunciar la construcción de la presa Don Miguel. Ojalá esto se logre, porque eso sería importante para nosotros tener las aguas suficientes en el municipio de Dajabón represada y que esto pues no nos cree inconveniente en el futuro, porque independientemente de lo que pase ahora con esta decisión, la República Dominicana tiene que pensar en una independización de sus aguas, independientemente de que aquí tenemos fuentes acuíferas que nacen en nuestro país y recorren y mueren en Haití y viceversa, que nacen en Haití y recorren y pasan al lado de la República Dominicana. Entonces, aunque tenemos acuerdos, aunque tenemos tratados firmados desde hace 90, 50, 70 años, independientemente de eso, tenemos que entender que Haití en los últimos años prácticamente no ha tenido gobierno. Ha vivido en una incertidumbre, ha vivido en una inestabilidad política y esto ha creado serias dificultades en Haití y a raíz de la muerte de Jovenel Moïse, pues esto se ha acrecentado, esto se ha incrementado y Haití más que nunca pues no tiene interlocutores válidos, a pesar de que tiene un primer ministro, a pesar de que tiene un senado, a pesar de que tiene instituciones que funcionan, pero insisto, hay unas bandas que se han adueñado de Haití y prácticamente son los que dirigen, son los que mandan conjuntamente con el sector empresarial que desde siempre ha mandado en Haití, como mandan los sectores empresariales en otros países, en otras latitudes del mundo. Así es que el llamado mío es a los políticos de la oposición. Creo que en este momento hay que quitarse la camisa, quitarse la corbata de los diferentes colores y ponerse la bandera nacional, ponerse el escudo dominicano y pensar en el país. Olvidémonos de las elecciones del año 2024, pensemos en nuestro país. Es un momento de unir intereses, de unir voces y estar todos de acuerdo con una sola posición. La posición, al final, creo que es apoyar al presidente de la República. ¿Por qué? Porque es quien dirige los destinos nacionales, es quien tiene en estos momentos el sartén por el mango y a él hay que apoyarlo en cualquier decisión que tome en este momento. Bien, Giovanni, el tema haitiano. Tú mencionabas un aspecto importante. Es el que tiene que ver con que ese tema es muy comentado, pero muy maltratado. Tengo tiempo diciéndolo. Lo primero es que el uso político, aunque no da votos, yo te reitero, el tema haitiano no da votos. Si no, los vinchos fueran presidentes de la República Dominicana. Así es, así es. El tema haitiano, al igual que el tema de la fe, no aporta un voto. Porque si no, este señor, Elías Huesin Chávez, sí, debió ser presidente de la República. Claro. O la doctora Soraya Aquino se llamaba la pastora. Así mismo. Ya, lo primero, pero no lo entienden. Sí. Siempre mezclan todo. Entonces, esa política o la carencia de política y una estrategia de doble moral con relación a cómo se maltrata cada día el tema haitiano, es lo que ha dado como resultado que desde los años 90 hemos estado invirtiendo miles de millones de pesos reforzando la frontera para nada. Porque al final, hoy, o en el tiempo, después que adoptamos todas esas medidas extremas de sellar frontera, en el tiempo tenemos más haitianos en República Dominicana. Es así, es así. Entonces, tenemos que revisarnos la efectividad de las decisiones que tomamos con respecto a la frontera. Lo primero. Segundo, al carecer de política migratoria, tenemos el resultado. Alguien tiene que explicar por qué se emiten tanta visa en Haití.
para que los haitianos ingresen a la República Dominicana. ¿Cuál es la razón? Todas esas visas son de turismo, son visas de negocio, o es que tenemos un negocio con la visa. Esa es la primera cosa que tenemos que ver. Igual, creo que la efectividad de las medidas que se puedan tomar no creo que tenga necesariamente que ver con la radicalidad del anuncio, porque posiblemente tratando de tomar medidas con el corazón caliente, uno se puede equivocar. Por ejemplo, sellar la frontera con Dajabón. ¿Cómo contribuye eso a que el canal dejen de construirlo? Te pregunto. ¿Cómo impacta a los comerciantes que viven del negocio con Haití? Medida diplomática, yo. O sea, yo creo que hay que ver cuáles son las medidas de carácter diplomática y sobre todo si se dice que es un conflicto que no tiene que ver con el poco aparato estatal haitiano, sino que privado. Ver cuáles son las medidas que sí pueden tener impacto, que no lesionen ni agraven la situación de Haití ni la situación de los dominicanos, que viven. Muchos viven de la desgracia haitiana, porque es inexplicable que a pesar de la situación en que esté ese país, sea nuestro segundo socio comercial. Algún día habrá que hacer un estudio de por qué ocurre eso, de por qué ocurre. Entonces también este conflicto pone de manifiesto la visibilización de un problema adicional. Coincidencialmente, el presidente de la República anunciaba que iba a reiniciar la construcción de la presa Don Miguelo, que tú mencionabas. Pero además, posiblemente, una de las medidas que debió tomar el gobierno fue acercarse a los sectores internacionales para, a propósito de ese problema, ver la posibilidad, y te lo decía ayer, de que en esa zona se construya una presa binacional. Posiblemente hay gente que no querrán, pero necesita esa zona de Haití agua, que nosotros con el río que tenemos no podemos darle, según dicen los técnicos. Entonces, eso visibiliza la necesidad de poder lograr la intervención de terceros países para un fondo, crear un fondo especializado y construir en esa zona una presa que pueda tener dos salidas para alimentar de agua esa zona de Haití y también el territorio nacional. Y, por ejemplo, poner fin al conflicto relacionado con el agua, porque las cosas hay que llevarlas por partes, son muchos problemas juntos. Y hoy podemos mandar a sellar la frontera, o los haitianos mandar sus tropas élite a la zona del canal y no va a pasar nada. Eso se va a enfriar y no tiene que pasar nada. Pero en 5 años vamos a volver con el tema. Entonces, busquemos soluciones definitivas, sin renunciar a nada. Pero se impone, yo creo, las iniciativas tendentes a buscar soluciones efectivas, duraderas y que contribuyan a solucionar los problemas. Es lo que creo en principio que debemos hacer. Con esto no estoy diciendo que está bien, que está mal las medidas, sino que tenemos que ir mucho más allá para apostar a por lo menos un problema a solucionarlo de ambas partes. Yo sé que hay gente que no quiere nada binacional, no cree que el desarrollo de Haití y República Dominicana debe tener aspectos de promoción en conjunto. Le da teriquito. Sin embargo, mientras Haití siga sumido en una pobreza mayor que la que viven los dominicanos, no hay muro ni factor que impida el trasiego, el contrabando y el tráfico de personas y la entrada ilegal de haitianos a República Dominicana.
Tiempo de irnos a pausa. Después de la pausa venimos con el segundo segmento de este su espacio, Cerrando la Noche.